Querer hablar de la ONU es querer hablar sobre uno de los organismos supraestatales con mayor poder en el mundo. Con 193 miembros, concentra la mayor cantidad de poder e influencia a nivel mundial, y es una de las piezas claves en esta arquitectura donde se apoya el globalismo que burla la soberanía de las naciones. En este nuevo video de Gen contaré la historia de la ONU y su función. Antes de meternos de lleno con la ONU, primero debemos hablar sobre la Liga de las Naciones, un organismo que se creó al finalizar la Primera Guerra Mundial y que tenía el mismo propósito y finalidad que tiene actualmente la ONU: querer mantener y promover la paz a nivel mundial, evitando cualquier tipo de escala bélica. Luego de la Primera Guerra Mundial, que cambió la geografía y la geopolítica en Europa, esta organización tenía como objetivo la estabilidad y el flujo de diplomacia entre naciones para resolver o dirimir cualquier problema por la vía diplomática y tratados. El polémico Tratado de Versalles dio origen a la Liga de las Naciones, que llegó a contar con más de 40 países miembros. Lo más significativo de esta organización se daría cuando la Alemania, ya liderada por Hitler, decidió desvincularse de la Liga de las Naciones al ver que el resto de los países miembros europeos pedían un desarme para evitar un nuevo conflicto. Alemania estaba dispuesta, pero notó que el resto de los países no estaban cumpliendo con lo pautado. Luego, la Italia de Mussolini también se desvincularía de dicha organización al notar cómo se utilizaba todo el aparato diplomático para presionar a Italia de desistir y abandonar la invasión a Albania. Considero que la Liga de las Naciones fue un ensayo o un preámbulo de lo que hoy es la ONU. Y mi pregunta es, en caso de que estalle formalmente la Tercera Guerra Mundial, ¿la ONU también sería desmantelada? El nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Este fue utilizado por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, enero de 1942, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. Casi concluido la Segunda Guerra Mundial, se llevó adelante una conferencia en junio de 1945 en San Francisco. Se reunieron miembros del gobierno estadounidense, de Gran Bretaña, de Francia, de la Unión Soviética y de China, es decir, los vencedores de la Segunda Guerra. Firmaron un acta donde se comprometieron a crear como miembros fundadores una organización como la Liga de las Naciones, pero que en esta ocasión se llamaría Naciones Unidas. Son los únicos miembros permanentes y con derecho a veto, y a su vez únicos en integrar el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, la ONU, por más que tenga casi 200 miembros, solo 5 deciden las cuestiones esenciales. Esta organización comenzaría a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945 y su primera sesión fue el 10 de enero de 1946. Y es curioso que uno de los primeros temas a tratar en Comisión de Paz por esta organización fue la creación del Estado de Israel en tierra palestina, apoyando así la creación e instalación del Estado de Israel sobre un territorio donde ya contaba con un Estado existente, algo que viola todos los derechos internacionales habidos y por haber. La ONU es un organismo que a su vez sirve para darle un orden internacional al resto de las naciones, una especie de superestado que lleva adelante tratados y pactos, como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, los derechos de los niños, etc. Pero ¿cómo funciona este organismo? Esta organización está estructurado por una asamblea general donde cada país miembro lleva un representante, y los temas a tratar son discutidos en las sesiones. Pero todo esto conlleva los objetivos trazados desde que se fundó las Naciones Unidas, que son: mantener la paz y seguridad internacionales mediante una serie de medios pacíficos y conforme con el derecho internacional, practicar la tolerancia y la convivencia pacífica entre naciones. Atentos con el tercer punto que estoy por leer, que es el tercer objetivo de la ONU. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada, a excepción de que sea en beneficio común.
promover el progreso económico, social, cultural y humanitario empleando un mecanismo internacional comprendido y aceptado por todas las naciones. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Todo esto son palabras bonitas, pero que detrás se esconden intereses geopolíticos donde los 5 estados permanentes tienen privilegios que el resto de los estados miembros no. La Secretaría General de la ONU se encarga de las cuestiones administrativas y políticas, cuyo responsable es la cara visible de la organización y es elegido por votación dentro de las sesiones de la Asamblea General. Luego está el Consejo Económico y Desarrollo, donde se discuten cuestiones económicas y de proyectos como el medio ambiente para el desarrollo sostenible. También existe el Consejo de Administración Fiduciaria, que supervisa, entre comillas, la transacción de dinero y el manejo de estos fondos para evitar hechos de corrupción. Sin embargo, los 2 consejos más importantes son el Consejo de Seguridad que ya nombré antes y cuyos miembros permanentes son los 5 estados miembros fundadores y trata sobre cuestiones militares. Y el otro tan importante como el anterior es la Corte Internacional de la Haya. Esta corte es una especie de Corte Suprema de orden mundial. Es como si el mundo tuviera un Tribunal Supremo para todos los países. Está conformado por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y juzga a estados y crímenes de guerra. Es decir, el Poder Judicial de la ONU no puede detener civiles ni a entidades no gubernamentales. Solo a jefes de estados y a militares de alto rango. Tal es así que un fallo o petición de detención de la Haya puede influir a que otros estados miembros obedezcan y detengan a un jefe de estado en un viaje al exterior, tal como pasó hace poco con el pedido de detención hacia Vladimir Putin, acusado por crímenes de guerra, aunque la Haya jamás pidió detención a George Bush o a Barack Obama por sus crímenes de guerra. Pareciera ser que los fallos de la Haya son más políticos que judiciales. Hay una anécdota que no sé qué tan verídica sea, pero que ha circulado por internet a mediados de julio de 2016, en plena campaña presidencial en Estados Unidos, donde el candidato Donald Trump criticó en varias ocasiones el actuar de la ONU en varios de sus mítines políticos. Tal es así que en Las Vegas, en un hotel de 5 estrellas, se llevó a cabo una reunión muy discreta entre Henry Kissinger y Donald Trump, donde Kissinger le dijo en la cara al entonces candidato presidencial que no iba a haber problemas en que ganara las elecciones y que muy probablemente sea electo, algo que finalmente sucedió, pero que le pidió, no sé muy bien en qué términos, que deje de criticar a la ONU y que no lleve adelante ninguna política que atente contra esa organización internacional. Tal es así que luego de dicha conversación Donald Trump dejó de criticar a la ONU, o más bien moderó sus críticas. Claramente Kissinger enseñó toda su autoridad y poder, pero también demostró que la ONU está para marcar límites a presidentes de la talla como el de Estados Unidos. Para ir terminando el video, quiero contar un escándalo en el que estuvo envuelto las Naciones Unidas hace unos meses. Es abiertamente sabido que la ONU apoya la diversidad cultural, es decir, la inmigración ilegal y forzada. También apoya la diversidad sexual, es decir, el lobby del LGTB. Apoya a su vez la lucha del feminismo y el derecho al aborto. Pero pareciera ser que las Naciones Unidas quieren ir un poco más lejos aún. Un informe publicado por esta organización tuvo que ser explicado y aclarado, al ser denunciado por querer legalizar la pedofilia. Sí, la pedofilia. La Corte Internacional de Justicia, un órgano del Poder Judicial de la ONU, criticó la sobrecriminalización de las relaciones entre un adulto y un menor de edad. Si bien en dicho informe jamás se especificó una edad, el escrito generó reacciones de desprecio y se le interpretó como que las Naciones Unidas buscaban de alguna forma ir dándole una cobertura legal a que un adulto tenga relaciones con un menor sin sufrir consecuencias judiciales. Los autores de dicho informe salieron a desmentir que la ONU buscaba legalizar la pedofilia y a su vez dijeron que se malinterpretó su texto. ¿Dice la verdad la ONU con respecto a este tema tan sensible? ¿Qué opinan ustedes? Si te gustó nuestro video te pido que le des me gusta, que lo compartas, que lo difundas y que te suscribas al canal. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.